Mucho antes de que la Navidad existiera, las sociedades antiguas ya celebraban la llegada del invierno. El solsticio de invierno, el día más corto del año, marcaba un punto crucial en sus calendarios. Era un momento de miedo y esperanza. La oscuridad estaba en su punto máximo, pero el sol comenzaba su lento regreso. En la antigua Roma, el festival de la Saturnalia honraba al dios Saturno, símbolo de la agricultura y la abundancia. Durante varios días en diciembre, las normas sociales se invertían. Los esclavos se sentaban a la mesa como iguales, los ciudadanos intercambiaban regalos y todo estaba envuelto en un aire de caos festivo. En el norte de Europa, los pueblos nórdicos celebraban el Yule, una tradición que incluía grandes banquetes, sacrificios y el encendido de enormes troncos de madera para alejar la oscuridad. El tronco de Yule, por cierto, dio origen a las decoraciones navideñas de luces y velas que usamos hoy en día. Pero aquí hay un dato menos conocido. Los persas también celebraban el nacimiento de Mitra, el dios del sol invicto, alrededor del 25 de diciembre. Su culto, extendido por los soldados romanos, tuvo una influencia inesperada en cómo las primeras comunidades cristianas elegirían la fecha de la Navidad. Porque el cristianismo temprano no celebraba el nacimiento de Cristo. Para los primeros cristianos, los eventos clave eran su muerte y resurrección. No fue hasta el siglo IV cuando el emperador Constantino adoptó el cristianismo como religión oficial del Imperio Romano, el nacimiento de Jesús. El 25 de diciembre no fue elegido al azar. Coincidía con el Natalis Solis Invicti, la fiesta romana del sol invicto. Ese día celebraba el renacimiento simbólico del sol tras el solsticio de invierno. Al superponer la festividad cristiana a esa fecha, la Iglesia facilitó la transición de los romanos hacia el cristianismo. Lo interesante es que esta decisión no fue universal. En Oriente, por ejemplo, los cristianos seguían celebrando el nacimiento de Cristo el 6 de enero, una fecha que aún persiste como la Epifanía o Día de Reyes. Durante la Edad Media, la Navidad se mezcló con las tradiciones locales en toda Europa, transformándose en un periodo de excesos y celebraciones populares. Aunque el cristianismo le dio un significado religioso, las raíces paganas permanecieron visibles en muchas costumbres. En Inglaterra, los festines navideños eran desmesurados, y las canciones populares, precursoras de los villancicos, a menudo incluían letras irreverentes. Una de las tradiciones más curiosas era la elección de un rey de las fiestas, una figura simbólica que gobernaba durante la Navidad con un aire cómico y extravagante. Pero no todo era celebración. En la Edad Media, mientras la Navidad ganaba popularidad, también surgieron figuras y mitos relacionados con el castigo y la recompensa. Entre ellos, destaca el Krampus, una figura oscura y fascinante que acompaña a San Nicolás en las tradiciones alpinas. El Krampus es una criatura mitad cabra, mitad demonio, que castiga a los niños que se han portado mal durante el año. Su imagen es un contraste marcado con el San Nicolás generoso y bondadoso, y su presencia es un recordatorio de que las fiestas invernales no son solo alegría, sino también una época para reflexionar sobre las consecuencias de nuestras acciones. Aunque la figura del Krampus puede parecer aterradora, su origen se remonta a antiguos rituales paganos. Se cree que representa a los espíritus invernales que debían ser aplacados con ofrendas y respeto. En algunas regiones, las celebraciones del Krampus se mantienen vivas con desfiles donde las personas se disfrazan de esta criatura y recorren las calles aterrorizando y divirtiendo a los espectadores. Curiosamente, esta tradición es una de las pocas que se han mantenido su conexión con los aspectos más sombríos y primitivos de las festividades invernales, en un contraste fascinante con la Navidad moderna. En el siglo XVII, los puritanos, liderados por Oliver Cromwell, prohibieron la Navidad en Inglaterra, considerándola una mezcla impura de paganismo y cristianismo. En este periodo, celebrar la Navidad podía ser un acto de desafío político y cultural. Y sin embargo, fue en Inglaterra donde la Navidad, tal y como la conocemos hoy, comenzó a tomar forma en el siglo XIX, durante la época victoriana. Fue entonces cuando se consolidaron muchas de las tradiciones modernas, como el árbol de Navidad, que llegó a Inglaterra gracias al príncipe Alberto, esposo de la reina Victoria. La literatura también jugó un papel crucial. Charles Dickens, con su obra Cuento de Navidad, no solo creó una historia inolvidable, sino que ayudó a redefinir la festividad como un tiempo de reflexión, generosidad y unión familiar. En paralelo, las tarjetas de Navidad, el intercambio de regalos y las decoraciones se convirtieron en elementos indispensables de la celebración, marcando el inicio de la comercialización de la festividad. Una comercialización que llegaría a su punto culminante con la aparición de Coca-Cola y su chispa de la vida.